Betalab presenta el soundtrack de los 50 años de la Facultad de Ciencias Sociales, una serie de podcasts de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR para celebrar la historia de las canciones que marcaron nuestro camino por la U. Década de 2005 a 2014. Esta cuarta década nos conectó con realidades de gran impacto que sacudieron cimientos globales de los modelos económicos y políticos. En el mundo, en 2011, vimos explotar en Oriente Próximo las protestas de la primavera árabe y expandirse por las grandes ciudades el movimiento de tomas de plazas, como altavoz del descontento juvenil global contra el sistema capitalista, los recortes en inversión social y la corrupción. A lo largo de la década levantaron perfil los grupos y partidos de extrema derecha en Europa, Asia y América, promoviendo islamofobia y xenofobia. En América Latina consolidó su poder la llamada marea rosa de gobiernos de izquierda. En lo económico, Sudáfrica completó los BRICS, el bloque de economías emergentes compuesto por Brasil, Rusia, India y China. En Costa Rica, en 2007, abrimos una profunda brecha entre dos bandos en torno al referéndum sobre el Tratado de Libre Comercio, TLC, con Estados Unidos. También tomamos conciencia de la interdependencia por la crisis del calentamiento planetario y las pandemias. Nos alertaron la emergencia por el H1N1 en 2009. En 2011, los efectos del terremoto y del tsunami en Japón, que provocaron el accidente nuclear de Fukushima, y en lo local los terremotos de Cinchona en 2009 y el de Nicoya 2012. En la facultad, en 2008 dimos la bienvenida a la nueva Universidad Técnica Nacional y aprovechamos las recién creadas redes sociales de Facebook y Twitter como ventanas para la organización. Incorporamos el hip hop, el rap y el reggaetón a nuestra banda sonora. También celebramos que se hubieran formado en sociales la primera rectora de la UCR, la historiadora Yamilet González García, la primera presidenta de Costa Rica, la politóloga Laura Chinchilla, y su sucesor, el también politólogo Luis Guillermo Solís. En 2008 se creó el Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, y en el 2011 el Centro de Investigación en Comunicación, CICOM. Soy Natalia Suárez y así sonó nuestra cuarta década en la Facultad de Ciencias Sociales. Este es un podcast más del Betalab. Hola, ¿qué tal? Soy Katia Cárdenas, graduada de Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Bueno, sin duda, recordar la universidad también es recordar muchas de esas canciones que representaron tanto en esa que para muchos fue una de las mejores épocas de nuestra vida. En mi caso, artistas como Gustavo Cerati o Malpaís me traen muchos recuerdos y cada vez que regreso a la Universidad de Costa Rica, en especial al antiguo edificio de Ciencias Sociales, recuerdo mucho momentos muy especiales que pude compartir ahí con muchos de mis compañeros también. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué les recuerda también la universidad? Buenos días, mi nombre es María José Alvarado Aguilar. Yo soy graduada de Relaciones Públicas de acá de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y escuchando la cápsula con Natalia, qué montón de cosas pasaron en esa década, ¿verdad? Y cosas que marcaron muchísimo nuestro paso por la U, el referéndum, las redes sociales que ahora están tan arraigadas en nuestro trabajo como comunicadoras, Facebook, Twitter, bueno, ya difunto, y también estos terremotos en Cinchona, Nicoya. Hubo tanto movimiento durante esa época que parece que fue ayer, ¿verdad? Así es. Yo también recordé, Katia, mi nombre es Rocío Fernández Monge y soy graduada de Producción Audiovisual. Yo recordé cómo sonaba la 24 de abril en aquellas épocas donde nos reuníamos ahí. A mí más bien me suena a Calle 13 mucho, pero tal vez es porque tal vez soy más antigua, graduada que ustedes, pero estaba iniciando, entonces era lo más importante en esa época y me trae mucha nostalgia porque era muy alegre el ambiente que vivíamos en la 24 de abril, en la zona de Ciencias Sociales. Los Fabulosos Cadillacs todavía sonaban bastante, los Vacilos sonaban mucho, a mí me encantaba la música de Vacilos y era particularmente fan, no sé por qué, de Julieta Venegas.
Natalia Lafourcade también Natalia Lafourcade, era una sí. artistaza en ese momento y bueno, hasta la fecha, pero sonaba mucho, a mí me sonaba mucho la 24, a Natalia Lafourcade también. Bueno, y es que sin duda la 24, que era un sitio muy importante, tal vez algunos ahora no lo conocen, pero en ese momento es la plaza que está al frente del antiguo edificio de la Facultad de Ciencias Sociales y era un centro de reunión, ¿verdad? Icónico. Desde los recreos hasta cualquier actividad social, muchas manifestaciones iniciaban ahí también, toda la preparación. Y bueno, los que recibíamos clases, estuviéramos o no incluidos en esas actividades, igual escuchábamos todo porque estábamos en la clase, en el aula, era como escuchando estar ahí. todo, ¿verdad? Era exactamente estar en la plaza. Me acuerdo de poner las pancartas en el suelo y pintarlas Para ahí, pintar, porque es que era el verdad. espacio donde se podía hacer eso realmente, porque en los pasillos, digamos, no se podía, ¿no? Es como el hermoso edificio que tiene ahora Ciencias Sociales, sino que precisamente porque no había tanto espacio, la Plaza 24 de Abril se convertía en el lugar de encuentro y también lo que recibía a la Facultad de Ciencias Sociales. Era eso, era un lugar para estar, era un lugar para compartir. Era como nuestro pequeño pretil, ¿verdad? El pretil que compartía toda la un pretil universidad. especial, Era ciertamente. el nuestro, Sí. ¿verdad? Era el de Ciencias Sociales. Y me acuerdo muchísimo que siempre que había mucho ruido era que había presencia de estudiantes de comunicación, ¿verdad? Siempre estábamos muy alegres, siempre estábamos cantando, siempre estábamos haciendo pancartas o haciendo alguna tarea, ¿verdad? Sentados en el piso con el cuaderno sobre alguno de los pollitos, ¿verdad? Escribiendo. Era un lugar para estar más allá del aula, ¿verdad? Era como una extensión adicional y también eso lo hacía tan especial. Claro, y también para compartir con otras con otras escuelas, con otros estudiantes, antropología, recuerdo que también estaban por ahí. Había un otro tipo de músicas también que podíamos escuchar que tal vez no eran tan comunes de tal vez nuestros compañeros, pero sí lográbamos escuchar también otro tipo de canciones y siempre al final yo creo que es parte de ese soundtrack, ¿verdad? Que tenemos cuando recordamos esas épocas. También otra cosa interesante ahora que Natalia lo mencionaba, los terremotos, es que muchos de los que estuvimos en ese edificio antiguo siempre recordábamos eso que nos decían, ¿verdad? Si tiembla, mejor suba al quinto y no se queda abajo porque es más seguro, nos decían. Realmente era un edificio que pues no estaba en las mejores condiciones, pero yo creo que queríamos mucho. Es más seguro caer encima de todos que caer debajo. Eso nos decían. Eso era lo que nos decían. Muerda la cédula para que le encuentren. ¿Ustedes vivieron alguno de esos terremotos ahí? No. No, ya no estaba ahí, pero sí recuerdo pequeños temblores y decir, bueno, ¿corremos o nos esperamos? A mí no me tocaron en la U, pero sí durante mi etapa universitaria. Y sí recuerdo también una comunidad universitaria muy pendiente de ayudar y de colaborar a otras personas, ¿verdad? Que en ese momento la estaban pasando muy mal. Y yo siento que ese espíritu social que ha tenido siempre la U, nuestra facultad, nuestra escuela, se ha traspolado también a otros lugares, ¿verdad? Las marchas, esa presencia universitaria en otros espacios, más allá del académico, ¿verdad? Ajá. Recolectas de alimentos para enviar a personas a damnificados también. Pero ahora, María José, que decís marchas también, habían otros momentos como las marchas donde justamente eran momentos claves en los que había música definitivamente. Así es, eso sonaba muchas cosas. Esto no es de esta década, pero siempre me hace mucha gracia porque todas las marchas escuchamos El Solo le pido a Dios de León Gieco, que nos ha acompañado por muchísimas... Por todas las décadas. Exactamente. Entonces, a mí siempre me recuerda esa canción a las marchas universitarias y a una comunidad universitaria muy unida también. Yo siento que había cierta musicalidad nuestra, es decir, nosotros mismos organizábamos sonidos ¿verdad? Con las palmas. Y cantábamos. O sea, de alguna forma nosotros también creamos cierta musicalidad para acompañar Sí, la marcha. más allá de lo que existe, ¿verdad? Exacto, más de las canciones que siempre se oían, también nosotros de alguna manera hacíamos nuestro propio ritmo. Yo creo que la música era parte especial para manifestarse, o sea, más allá de la pancarta, el grito y estar presente en la marcha, yo creo que también con la música hablábamos de que éramos una unidad de personas. Yo creo que es imposible no mencionar a un grupo que siempre era como indispensable en toda la semana. Bueno, aparte, en su momento también son de Tiquicia, Grupo Nacional también que iba mucho, sin duda Sonamos. Era ese grupo que, bueno, cerraba Semana U, había demasiada energía, de verdad, eran esos conciertos que iba todo el mundo. Canciones como, por ejemplo, La Maraca, que mucha gente todavía recuerda.
todavía la tengo. Todavía se escucha, sí, todavía se escucha. Todavía. Y por supuesto cuando iba a Malpaís también, que siempre era como decíamos un llenazo, ¿verdad? Sí. Yo conocí a Malpaís en la U, yo no sé cómo les fue a ustedes, pero yo los conocí a ellos aquí. Digamos, a mí me introdujeron a Malpaís por la cantidad de veces que los vi en la universidad. Aquí fue donde los conocí, aquí fue donde aprendí a apreciar su música. Y también cómo recuperan mucho sonido costarricense, ¿verdad? Que yo creo que también eso era algo que se le agradecía mucho a Malpaís, ¿verdad? Muchos países en Latinoamérica recuperan muchos sonidos de sus propios países y nosotros no teníamos eso, ¿verdad? Hemos olvidado mucha música tradicional costarricense y traer esos sonidos a la mesa y escucharlos en música contemporánea también nos acercaba mucho, ¿verdad? A nuestro ser costarricense y también, ¿por qué no?, al ser universitario. Yo conocí a Malpaís también en la U, pero también conocí otros grupos nacionales, conocí a 424, en aquel momento también sonaba mucho Ale Fernández y la Suite Stereo, que ya desapareció. Fuerza Dred. Sonaba mucho Fuerza Dred, sí. Exactamente. Bueno, ya vos mencionabas a otros. Yo personalmente cantaba en una banda también, en La Escafandra, que bueno, esa fue una época lindísima para mí, entonces creo que también Semana U, ahora que pasamos de la marcha a Semana U, yo creo que ese era un espacio muy rico y muy lindo, sigue siéndolo, para conocer música costarricense, para conocer bandas ticas, ¿verdad? Porque, claro, hay mucha música, y la música es un lenguaje universal, pero poder conocer lo nuestro también era un espacio muy lindo que se abría esa oportunidad en Semana U. Y eran momentos como muy liberadores también, ¿verdad? Porque salíamos a veces de exámenes, de tareas, Sí. y nos íbamos a bailar, ¿verdad? Bueno, con esas ropas que ya uno no ve tanto, pero bueno, yo al menos recuerdo que andaba unas enaguas larguísimas, flojísimas, ¿verdad? Y uno, bueno, con esos aretes larguísimos, y era un Que momento... vendían al frente, Que vendían al frente, las jacarandas. Todos teníamos esos Yo tengo aretes. unos aún. Yo también, yo los guardo. Les iba a decir, ¿ustedes bailaban? ¿Sí bailaban en Semana U? Sí, Son de ¿saben qué? Tiquicia Yo tengo una tocaba imagen, los Son de martes Tiquicia, o los era miércoles, buenísimo. algo así, Sí, ¿verdad? la Había como un cuneta son bailón. machín Ahorita también. son machinas. Qué bueno. Sí, en la cuneta, lindísimo. ¿Saben qué recuerdo? Que hacíamos montoncitos con los bultos y los bolsos para no pisarlos mientras bailábamos, ¿verdad? Entonces toda la pista, digamos, todo el parqueo se veía con pequeños bultitos de nuestros bultos para poder bailar en medio. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí. Aquello era como un campamento. Sí, o hacíamos un círculo alrededor de los bultos, así, ¿verdad? Como para estar todos vigilando exacto, nuestras mientras cosas, bailábamos. pero no perdernos de la fiesta, ¿verdad? Era muy lindo. A mí me gustaba mucho cuando había bailongo en Semana U, porque era impresionante ver todo el parqueo de Antigua Ingeniería y la plaza de la Carlos Monge, donde está la fuente, más allá hasta el Hasta la pretil, calle y casi. todo estaba lleno de gente bailando. Era lindísimo ver ese llenazo también de tanta gente en la universidad. Yo cuando paso, muchas veces por el pretil todavía, siempre recuerdo también a Molotov. Era un grupo que uno escuchaba mucho, ¿verdad? Que se ponía antes de salir a una marcha. Por ejemplo. O cuando estábamos en el pretil, a veces se escuchaba. Y creo que también son esos grupos, ¿verdad? Que tenían como ese aire de rebeldía, no sé, que también recuerda mucho a esas épocas. Y no sé si a ustedes les pasaba, pero para mí también la U siempre va a sonar a esa música que escuchaba uno a veces hasta medianoche para poder leerse esas antologías gigantes que uno tenía que andar cargando y llegar a hacer las tareas o las exposiciones del día siguiente. Y yo tenía que quedarme a veces hasta las 11 de la noche. Yo ponía música, obviamente, para hacer los trabajos, las exposiciones en grupo, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, Gori, Somebody That I Used to Know, es una de esas canciones que yo escuchaba como 30 veces en la noche. Y sé que a mucha gente también le gusta. Para ustedes, ¿cuál era esa canción que los acompañaba así en las tareas, en las desveladas? Yo creo que el estudiantado actual nunca va a entender que era una antología. O sea, Bueno, sí. andar esa cosa en el bulto, ¿verdad? Y andar cargando no una, sino tres al mismo tiempo. Dependía de la ¿verdad? cantidad de cursos que Dependiendo de la cantidad de cursos, y llevársela a la casa, estudiar y marcar, ¿verdad? Era imposible que a uno no le diera tarde la noche, ¿verdad? Leyendo, estudiando, haciendo trabajos. A mí, como dije al inicio, me sonaba mucho la Tania Lafourcade. Ella me acompañó a mí en toda la universidad, yo creo que del colegio. Pero yo siempre fui muy trovera, entonces yo escuchaba mucha de esa música que tal vez no era tanto de nuestra época, pero que indiscutiblemente creció conmigo. Entonces yo sí escuchaba mucha trova. Yo no sé cómo eso me inspiraba para hacer los trabajos de comunicación, pero me acompañaba. Rocío, ¿y alguna fiesta que recordes, alguna canción? Yo me acuerdo de que todo terminaba en Karaoke 88. Siempre. O sea, yo me acuerdo que todo terminaba ahí, terminábamos cantando las canciones. Y además me hace mucha gracia que a pesar de que no
no fuera la música que más nos gustaba, siempre alguien cantaba rancheras en Karaoke 88, era muy extraño. Las románticas sí, también. Por supuesto. Románticas. Yo les iba a decir que yo también leía esas grandes antologías, pero en el bus, porque como vivía muy lejos, entonces aprovechaba todo ese espacio leyendo las antologías. Entonces, bueno, había música del bus, era lo que decidiera el chofer, y además que yo me ponía audífonos y ya no recuerdo ni en qué escuchaba, seguro en algún Walkman, no sé, en algún reproductor de música, pero siempre música más suave, sí, como les decía Julieta Venegas, me gustaba mucho, o los vacilos también un poco, pero sí era como uno podía estudiar, efectivamente, aprovechando el tiempo libre, y las fiestas, recuerdo que los cumpleaños los íbamos a celebrar y se terminaban siempre en Karaoke 88. Bueno, también fue la época en la que empezó a salir así como a fuerza Lady Gaga, por ejemplo, artistas como Lady Gaga, que era una revolución. Adele, Taylor Swift, fueron artistas, además mujeres, ¿verdad? Que se volvieron como muy icónicas durante esa década y pues que hasta la fecha siguen siéndolo, ¿verdad? Sí, más bien han dejado de ser o sea, han dejado de ser tan rompedoras en cuanto a que ya vemos muchas otras artistas que se animan también. Por dicha. Pero cuando ellas salían eran icónicas precisamente porque no habíamos visto nada así. Inclusive Miley Cyrus, que empezó también en esa época y con canciones con un poco de fuerza, ¿verdad? Que algunos también nos inyectaban de mucha energía también. Poder femenino. Sí, pero bueno, sin duda fue una época muy bonita. Yo creo que todos tenemos muy buenos recuerdos, ¿verdad? ¿Qué les dejó a ustedes ese paso? ¿Cómo podrían recordar esos momentos? ¡Ay, qué difícil! Uno quería no... Nostalgia, tal vez. Exacto, no cerrarlo nunca, ¿verdad? Pero yo creo que para mí la U significó mucho en términos de amistades para siempre, ¿verdad? Yo creo que mis mejores amigas son mis amigas de la universidad. Compartir con otras personas y ampliar muchísimo los horizontes. Y por eso ahora hablaba de que la música es un lenguaje universal, porque le permite a uno como esa proyección. Yo me quedo, si tengo que mencionar una canción final, con 1+1 de La Escafandra, que es un grupo nacional, y lo destaco no solo porque yo participé en la grabación de esa canción, sino porque además es una canción súper esperanzadora que ojalá podamos recuperar mucho de lo que menciona en nuestra vida cotidiana. Mi canción sería Atrévete de Calle 13 porque era fiesta, era innovar en cuanto a música y además es una época muy alegre, muy feliz. Y bueno, no quisiera dejar de recordar a alguien muy importante para mí sobre la música, sobre el audio, sobre la radio, que fue Silvia Carbonell. Sí. Que marcó para siempre mi cercanía con la música y con el radio en general. Entonces, bueno, para mí es importante decirlo. Me uno a eso, Silvia, que para mí significó mucho, también fue la directora de mi tesis también, y bueno, alguien que creo que todos le enviamos también un gran abrazo, y bueno, le agradecemos su aporte, y también a muchos profesores, a muchos compañeros que hicieron tan especial esta época, que recordamos con música, que nos suena a muchas cosas alegres, a muchas cosas nostálgicas, algunas que a veces tal vez pues nos recuerdan a años en los que pudimos tener un poquito rebeldes, un poquito alegres, un poquito de muchas emociones que nos hicieron ser lo que somos hoy, muchos sueños que teníamos, muchos ideales que hoy tenemos aún todavía muchos y otros que por dicha ya también se han ido cumpliendo. Muchísimas gracias por escucharnos y bueno, no se pierdan los 5 podcasts también que tenemos con este repaso por lo que fue también nuestro paso por la Facultad de Ciencias Sociales. Betalab presentó el soundtrack de los 50 años de la Facultad de Ciencias Sociales, una serie de podcasts de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la UCR para celebrar la historia de las canciones que marcaron nuestro camino por la U. Agradecemos a todas las personas estudiantes, graduadas, docentes y administrativas que se unieron al Spotify del Betalab y agregaron canciones a los playlists que fueron la base de esta serie de programas, así como las personas ex-estudiantes que se sumaron a la conducción y participaron en esta serie de podcasts especiales. Para escuchar las canciones mencionadas en este podcast y los otros de las demás décadas, visita los playlists del soundtrack de la Facultad de Ciencias Sociales en el Spotify del Betalab. Equipo de producción, Ani Pérez, Lorna Chacón y Larisa Coto. Asistencia de producción, Sofía Vares y Jos Montero. Grabación, edición y post, Eugenia Coto, Alexio Sequeira y Armando Duarte. Coordinación del ICAM, Enrique Vega. Revisión histórica, Eugenio Quesada. Registro fotográfico, Carlos Gómez. Esta fue una producción del Betalab.
ICAM SCC UCR 2024.